Ken Ryuguchi, más conocido como Draken, es uno de mis personajes favoritos de Tokyo Revengers y a día de hoy sigo sin entender por qué hay gente que lo llama Draken. O sea, ¿qué pasó allí? ¿Qué mezcla de idiomas es ese? Draken es la unión de dos palabras, dragón y Ken, que es el nombre del personaje. Díganme ustedes en qué idioma se pronuncia dragón como Dragon, o sea, what the fuck. Y sí, sé que esto no tiene mucho que ver con el desarrollo del personaje, pero no saben a cuántas personas he escuchado decir Draken y es desesperante, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, volviendo al tema principal, Draken es un personaje cuyo desarrollo va ligado con el estado de Toman. Para él esa pandilla es su vida, no hay nada más importante que el tiempo que pasó con esos locos repartiendo golpes por aquí y golpes por allá. Así que en el día de hoy hablaremos de eso, de por qué Draken pensaba de esa manera y cómo esto lo llevó a tomar ciertas decisiones a lo largo de su vida. Comencemos. Para entender mejor a Draken debemos hablar de su pasado. Según sus propias palabras, él nunca conoció a su padre, su madre era una prostituta y a la edad de 2 años lo abandonó. Desde que tiene memoria vivió y creció en un burdel. Sin embargo, aunque esta historia suena súper triste, la verdad es que no es tan así. Las personas que lo criaron, que fueron el administrador del burdel, un hombre llamado Masaway, y las chicas que trabajaban allí, siempre lo trataron con respeto. De hecho, el propio Draken no se avergüenza de su origen. Cuando lleva a Takemichi por primera vez a este lugar, se lo cuenta sin ningún problema. Lo hace porque está agradecido con esas personas, incluso considera a Masaway como un padre. Sin embargo, aunque es verdad que Draken estima a esas personas por haberlo criado, la realidad es que no puede decir que son su familia como tal. No puede porque la mayoría de estas personas no duran mucho tiempo en ese lugar. Sin irnos más lejos, las chicas que conoce Takemichi en su primera visita, 2 años después ya no trabajan allí. Fueron reemplazadas en su totalidad. Entonces, por culpa de esta situación, es imposible para Draken establecer relaciones duraderas en ese lugar. ¿Y por qué menciono todo esto? Bueno, eso es porque esas relaciones, esos vínculos que no pudo conseguir en su hogar, los consigue en Toman, con Mikey y los demás. Con esos locos no solo compartía el gusto por las peleas, sino que también tenían sus propios códigos de hermandad, de protegerse los unos a los otros. Se podría decir que en Toman encuentra su verdadera familia. Y respecto a esto, a Toman, me gustaría destacar lo que pasó cuando conoció a Mitsuya y a Mikey. Primero vamos con Mitsuya, ya que fue el primero de los miembros de Toman con el que cruzarían palabras. Por ese entonces Mitsuya había abandonado su casa porque se cansó de cuidar a sus hermanas y mientras pintaba un graffiti en la calle sería encontrado por Draken. Curiosamente, ese graffiti sería el dragón que tiempo después se tatuaría en la sien. La cosa es que Draken queda impresionado por su trabajo, le ofrece algo de comida a cambio del logo y lo invita a su casa, el burdel. Importante, Draken no invita a Mitsuya solo porque le cayó bien, lo hace porque quiere mostrarle que tomó una decisión estúpida al abandonar su casa. Si bien al principio las chicas del burdel lo tratan bien, ellas no están de acuerdo con lo que hizo. Mitsuya no entiende por qué piensan así y es allí donde Draken hace su trabajo de psicólogo. Le pregunta si le gusta la comida de su madre. Mitsuya le dice que no, que de hecho la odia, pero allí es donde está el detalle. Draken le responde que eso es genial, a él le gustaría poder decir algo como eso, pero no puede porque no tiene padres. Le dice que mejor regrese con sus hermanas y que deje de ser un testarudo. Aquí podemos ver que Draken, a pesar de ser un niño, es capaz de entender lo que sienten los demás. Desde el principio, él había notado en la cara de Mitsuya que estaba algo arrepentido de haberse ido de su casa. Por eso es que lo llevó al burdel, para que viera que su situación no era tan mala, para que valorara un poco más a su familia. Si bien no es que Draken viviera mal en el burdel, como dije anteriormente, él no puede encariñarse con las personas que trabajan allí. Por ende, le da un valor especial a cosas como la familia o cualquier persona que pueda considerarse de la misma forma. Y esto de la familia no es algo que veamos solamente con el caso de Mitsuya. Por ejemplo, cuando lleva a Mikey al hospital para ver a la novia del amigo de Pa, lo hace para que su amigo entienda que sus conflictos no pueden involucrar a inocentes y mucho menos a las personas que los quieren. En ese momento entiende el dolor de los padres de esa chica y por ello asume la responsabilidad y baja la cabeza todo el tiempo. De la misma manera, obliga a Mikey a hacer lo mismo y le pide que piense en los demás. Y ya que estamos hablando de Mikey,
La relación con este personaje es uno de los puntos más importantes en su desarrollo. Cuando lo conoció no se esperaba que alguien tan pequeño fuera capaz de darle una paliza a la pandilla que lo molestaba. Al ver a Mikey en acción, no pudo evitar sentir admiración por él. Es por eso que se volvieron amigos. Draken respetaba mucho a Mikey. Él sería su primer gran amigo, ambos compartían el gusto por las peleas y con el tiempo fueron conociendo a los demás miembros fundadores de Toman. Ya si hablamos de cómo era su relación, básicamente Draken era como su hermano mayor, siempre estaba cuidándolo, hasta le arreglaba el cabello y siempre llevaba consigo banderitas de emergencia. En ese sentido, Draken era como la conciencia de Mikey, lo ayudaba a controlarse y evitaba que tanto él como Toman se descarrilaran. Qué curioso eso, ¿no? Pandilleros honestos. ¿En qué mundo eso es posible? Suena absurdo, pero para Draken no lo era. Si bien por su aspecto no parecía un buen sujeto, la verdad es que era todo lo contrario. Por ejemplo, cuando conoció a Takemichi y amenazó a Hina por golpear a Mikey, la verdad es que solo estaba bromeando con ellos. De hecho, elogiaría al prota por defender a alguien sin importarle las consecuencias, e incluso más tarde se disculparía con Hina. Y es que este tipo de actitud es lo que más valora Draken. Tal como le dijo a Takemichi, mucha gente es buena peleando, pero no hay muchos que defiendan lo que les importa. Y es por esto mismo que decide tomar en serio las palabras del protagonista cuando le dice que la guerra contra Mobius es una trampa. Draken sabía que alguien como Takemichi no hablaría de esa forma si no estuviera diciendo la verdad. Incluso desafía a Mikey por ello, para que hicieran las cosas con más cautela. Al final pasó lo que pasó, mientras hablaban aparecería Osanai y tendrían una pequeña pelea contra él. De aquí destaco las palabras que Draken le dijo a Mobius una vez que inmovilizó a su líder. Les dice que perdieron porque se descarriaron como pandilleros. Hacerle daño a personas inocentes simplemente los convierte en basura. En verdad que Draken estaba muy seguro de que los pandilleros podían ser respetables, pero la realidad es que no. Precisamente hacerle daño a otros son cosas normales de ese mundo, y él mismo lo descubriría en los diferentes futuros en donde termina convirtiéndose en un asesino. Pero retomando el tema de Mobius, luego de este admirable discurso, Draken no previno que Pa terminaría apuñalando a Osanai. Este desafortunado evento se convertiría en la causa del conflicto interno de Toman. Por un lado, Mikey quería sacar a Pa de la cárcel, fuera como fuera, y por otro, Draken prefería respetar la elección de Pa al haberse entregado. Luego de muchas discusiones y gracias a Takemichi, Draken hace las paces con Mikey. Sin embargo, eso no evitó la tragedia que sucedería el 3 de agosto, cuando Kiyomasa aprovecha el desorden provocado por Payan y Mobius para darle una puñalada casi mortal. En la línea original, Draken moría por esto, pero gracias a Takemichi las cosas sucedieron de forma distinta. En el proceso tuvieron que pelear contra Kiyomasa y si bien al principio Draken le propuso a Takemichi hacer de señuelo mientras escapaba con Emma y Hina, al final decidió apostar por la victoria de su amigo. La cosa es que Draken sobrevivió de milagro, casi muere de camino al hospital, pero una vez se recuperó, le dio las gracias a Takemichi y le dijo que todos sabían que el responsable de evitar la división de Toman fue él. Tiempo después de esto es cuando tenemos el asunto de Kazutora y el Halloween sangriento. Respecto a esto, Draken quería evitar el conflicto de ser posible. Primero intenta dialogar con Kazutora, no entiende por qué le tiene tanto odio a Mikey, si incluso él testificó a su favor. Pero a pesar de eso, aunque Kazutora haya cambiado, Draken lo sigue considerando su compañero. Y aquí es importante entender que Draken es consciente de que el pasado no puede cambiarse. La muerte de Shinichiro es irreversible, pero aún así entiende que en ese momento ni Baji ni Kazutora tenían la intención de asesinarlo, por eso es que no quiere luchar contra ellos, pero también existe una segunda razón para esto, una más oscura. Él sabe que si Mikey se enfrenta a Kazutora sería muy difícil detenerlo, primero porque entiende el odio de Mikey hacia Kazutora, y segundo porque tal y como le dijo a Takemichi, hubo un tiempo donde él también quería matarlo y cuando vio morir a Baji recordó ese sentimiento. Por eso es que le agradece al protagonista por haber evitado esa tragedia, una tragedia que en el futuro le causaría mucho dolor, ya que en la cárcel se arrepentía de no haberse dado cuenta de la carga que llevaba Mikey. Una vez termina el arco de Valhalla, Draken pierde mucho protagonismo. En Black Dragon solo aparece para derrotar a los miembros de esta banda mientras los demás solucionaban el conflicto principal en la iglesia. Y en Tenjiku su subtrama solo tiene que ver con la muerte de Emma.
Y hablando de esto, de su relación con Emma, Draken es una persona que no muestra mucho sus sentimientos amorosos, tanto que en varias ocasiones Emma creía que él no sentía nada por ella, pero era todo lo contrario. Tal como le dijo a su abuelo durante su funeral, él la amaba. Lo que pasa es que Draken era bastante reservado en este tema, pero él la quería muchísimo. Por ejemplo, tenía fotos de ella en su habitación y cuando fue su cumpleaños la buscó personalmente para darle su regalo. La muerte de Emma lo impactó bastante, tanto así que sacó todos sus remordimientos contra Mikey. Mientras lo golpeaba, le reclamó no solo por su muerte, sino por todo lo que había pasado desde que se creó Toman, la pandilla que supuestamente era para protegerlos. Le habla de la muerte de Baji, del arresto de Pa, de Kazutora. Todo lo que tenía guardado se lo dijo en ese momento. Emocionalmente, tanto Draken como Mikey estaban destruidos y por esto mismo no estaban en condiciones para enfrentarse a Izana, alguien que al principio del arco ni siquiera era conocido por Draken. No tenía idea de que Emma tenía un hermano, pero lo que sí entendió luego de leer las cartas que le enviaba Shinichiro es que Izana era una persona que tenía un gran resentimiento contra Mikey. Incluso llegó a pensar que el ataque de los Black Dragons a Kazutora fue por orden suya. Pero retomando el tema de la batalla contra Tenjiku, Draken y Mikey recuperan la compostura una vez que Hina les explica la verdad sobre Takemichi, que es un viajero del tiempo. Obviamente al principio Draken no cree mucho en eso, pero tras pensar en las acciones de Takemichi, en su determinación y valentía, decide creer en él. Es así como ambos irían en su ayuda y cuando Kisaki escapa del lugar, sería el encargado de llevar al protagonista durante esta persecución. Una persecución donde él tuvo que luchar contra Hanma y posteriormente todo terminaría con la muerte de Kisaki. Una vez se soluciona todo esto, no puede creer que Mikey decidiera disolver Toman. Entiende su decisión, no tiene objeciones y la acepta frente a todos los demás. Sin embargo, eso fue algo que lamentó durante muchos años. En el presente, cuando desentierran la cápsula del tiempo, en su carta describió lo difícil que fue para él dejar Toman. Esa pandilla era todo en su vida. Sus mejores años los pasó allí y la razón por la que no tuvo objeciones por esta decisión fue porque sabía que para Mikey era mucho más doloroso. Por último, en esta carta se dice a sí mismo que si llega a olvidar esos sentimientos, por lo menos quiere que uno de ellos siempre lo tenga presente, y ese es que Emma siempre estará con él. Ahora, una vez entendemos cómo se sentía Draken en el presente, sumado a las palabras que le dice a Takemichi en 2008 que ve a Emma en sus sueños pidiéndole que ayude a Mikey, es mucho más fácil entender por qué hace lo que hace en el último viaje del protagonista. Primero podemos darnos cuenta que de verdad no olvidó ese sentimiento que plasmó en su carta, no olvidó a Emma. Y segundo, se entiende por qué se unió a Brahman para derrotar a Mikey. Lo único que quiere Draken es ayudar a su amigo, que lo que queda de su familia no tome el camino de la violencia. Por eso es que se sacrifica por Takemichi y por Senju, porque cree firmemente que si hay alguien que pueda ayudar a Mikey, ese es el protagonista. Entiende que si Takemichi está en el pasado, es porque él no logró traer de regreso a Mikey. Por eso le confía todo a su amigo y de la misma forma en que este le salvó la vida tiempo atrás, Draken paga alegremente esa deuda que tenía con Takemichi. Antes de morir, le pide que no se culpe por eso, fue su decisión salvarlo. Es su forma de agradecerle todo lo que hizo y así como le dijo mientras era llevado al hospital 2 años antes, le pidió que cuidara a Mikey. Al final, Draken tendría breves recuerdos de su tiempo en Toman y tras pensar en Emma, moriría. Draken fue un personaje que simplemente priorizó a las personas que más le importaban. Si algo les pasaba, eso lo destrozaría. Cuando murió Emma o Baji, eso lo devastó. Incluso pensó en matar a los responsables. Esto demuestra lo mucho que quiere a esas personas con las que logró establecer un vínculo. Por eso da su vida por el protagonista, porque no quiere ver morir más amigos. Y asimismo no quiere que estos pasen su vida sufriendo. Por eso le dice a Takemichi que no se culpe por su muerte. Y por eso le pide que salve a Mikey, porque si hay alguien que ha estado sufriendo todo este tiempo, ese es Manjiro. Draken es consciente de la carga que ha llevado Mikey desde que lo conoció. Esa es una de las cualidades que admira de él. Pero también sabe que es por culpa de ello que Mikey no ha logrado encontrar la paz. No sabe lo que es la derrota y el único remordimiento que tiene es no haber podido ayudarlo, de allí que tenga esos sueños donde Emma le pide que lo salve.
Al final le alegra haber sido de utilidad, por lo menos su muerte sirvió para salvar a Takemichi, y confía plenamente en que ese debilucho, ese héroe llorón que lo salvó en el pasado, será capaz de ayudar a Mikey, incluso más de lo que él podría haberlo hecho. Por eso, en sus últimos momentos, no tiene problemas en reunirse con Emma. Y ya está, gente, con eso terminamos con el análisis de Draken. Si por alguna extraña razón llegara a revivir o algo por el estilo, no se preocupen porque en dado caso haría una segunda parte. Y dicho eso, ahora sí llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.